Bueno, ya está todo montado. Muy buenos días, Dios me los bendiga en esta mañana. Y bueno, hoy el tema que vamos a exponer de la palabra del Señor va relacionado con el tema de pues, las pruebas, las luchas, los naufragios que nos suelen suceder en este tiempo que tenemos de vida en la tierra, ¿no? A mí siempre me gusta hacerle preguntas. Esas preguntas es, ¿quién de aquí en algún momento de su vida no ha sufrido algún tipo de naufragio? Yo creo que la respuesta es sí, todos. En algún momento de nuestra vida hemos sufrido algún tipo de naufragio porque es inevitable pasar por algún tipo de problema. Porque el naufragio en la vida de las personas generalmente se refiere a la pérdida o fracaso tanto a nivel físico como espiritual. Incluso puede ser una experiencia tan difícil que a pesar del dolor, de la incertidumbre, de no saber qué hacer, imagínense que Dios puede usarlo con un propósito, llevar ese mensaje de salvación a otras personas, aún en nuestro propio naufragio. Es por ello que debemos saber que los naufragios van a llegar a nuestras vidas. Eso es inevitable. Tarde o temprano van a llegar los naufragios a nuestra vida. Por eso debemos estar seguros de a qué nos vamos a aferrar en medio de esa tormenta. ¿A qué nos vamos a agarrar? ¿Cuál va a ser nuestro salvavidas en ese momento tan difícil? En Romanos 5, del 3 al 4, en la nueva traducción viviente, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas, dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar la resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Por eso les digo, hermano, que cuando estén pasando por una prueba o dificultad, acuérdense de este versículo. Grábenlo en su corazón. Porque todas estas pruebas, dificultades, van a hacer que desarrollemos la resistencia. Cuando la resistencia esté formada, va a desarrollar el carácter y eso es parte de los planes de Dios para nuestra vida, es su entrenamiento para que nosotros tengamos el carácter de Cristo, la forma de vivir de Cristo. Y si en la Biblia encontramos a un hombre que haya pasado por pruebas, dificultades, naufragios, infinidad de cosas, es Pablo. La vida de Pablo, si la leemos, un personaje en la Biblia, infinidad de cosas, infinidad de pruebas. Pasó de ser seguidor de la iglesia a ser seguido por la causa de Cristo. Durante su ministerio, un sinfín de cosas. Todo ese tiempo de dificultades, esos 30 a 40 años que pudo haber durado su ministerio, le pasó muchísimas cosas. Y me gustaría que las viésemos en 2 de Corintios 2, en 2 de Corintios 11, del 23 al 28. Dice, ¿son siervos de Cristo? Sé que suena un poco loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces. Y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragio. Una vez pasé por toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrente de peligros de ríos, de ladrones, enfrente de peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles, enfrente de peligros en ciudades, en desiertos, en mares, enfrente de peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias.
Hermanos, uno lee esto y realmente se da cuenta que Pablo sufrió mucho, pero mucho por la causa de Cristo. Y de verdad que si uno lo piensa un poco, uno no quiere ser un cristiano que sufra tanto. O no es así, o nos gusta sufrir. No, nosotros nos gustaría algo más llano, más suave, pero uno quiere ser, como se suele decir, esos cristianos de la prosperidad, que todo nos vaya bien, que no vamos a tener nunca un problema. Eso es lo que realmente nos gustaría. Y es así, y el que diga lo contrario, ya le digo que está mintiendo. Porque ¿quién le gusta sufrir? Nadie. Pero cuando leemos la historia de Pablo, uno se puede preguntar qué fue lo que le pasó para pasar por tanto, para sufrir tanto. Por eso en esta mañana me gustaría preguntarle, ¿cuál creen que fue la prueba más dura de las que acabamos de mirar por parte de... Yo hice seis que para mí entender son las como las más duras y me gustaría que ustedes pues me dieran su opinión de para ustedes cuál de estas seis es la más dura también. La primera que puse fue la cárcel. Dice que fue encarcelado muchas veces, pero todas, absolutamente todas, injustamente. Cinco veces le dieron 39 azotes. Ustedes imagínense cómo podría tener la espalda ese hombre de cicatrices. Eso tenía que ser un mapa de línea en su espalda. Dice el tercero que fue apedreado hasta el punto que pensaron que estaba muerto. Dice la palabra que incluso su cuerpo lo llevaron a las afueras de la ciudad y lo arrojaron pensando que ya estaba muerto. Yo, la palabra no lo pone, pero yo siempre lo he entendido así y es lo que el Señor me ha mostrado. Cuando los judíos apedreaban a alguien, ya les puedo asegurar que ese no se levantaba de donde estaba. Y cuando ellos lo sacaron a las afueras, es porque estaban convencidos de que Pablo realmente estaba muerto. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que no era el tiempo todavía. Y yo pienso que el Señor lo resucitó para que siguiera con la obra que tenía que seguir adelante. Pero esto no lo pone la palabra, es lo que yo, el Señor a mí me ha hecho pensar que puede ser lo que haya sucedido. El cuarto es noches sin dormir. Y usted dirá, noches sin dormir, pero eso no es tan duro. Digo, pregúntele a las personas que sufran de insomnio y pasen día tras día sin conciliar el sueño y pregúntele lo que se sufre, lo duro que es no poder descansar. Es duro realmente. Hambre, quinto, hambre y sed durante días. Hermanos, yo soy de apetito, ya se los digo. Yo paso un par de horas y ya tengo la fatiga en el estómago. No me pregunten cómo sería si pasara días sin echarme algo a la boca o simplemente una gota. ¿Sí? Eso debe ser realmente horrible para nosotros. Y sexto, la preocupación diaria por la iglesia. Hermanos, se lo digo, el hecho de Pablo, aparte de las iglesias que había abierto, más sus discípulos, las que había abierto, la preocupación diaria de saber que iba todo bien, que iba todo correcto, que se estaba enseñando lo que es la sana doctrina, eso en las personas que están al frente crea una gran preocupación, un gran, a veces como se suele decir, dolor de cabeza, porque todo vaya correctamente y se sufre por el amor a la obra. Entonces, no sé, de esta lista, ¿qué creen ustedes que pudo ser lo más duro que pasó Pablo en todo esto? Por eso, vamos a ver entonces qué fue lo que pasó por las muchas diversas pruebas, las cuales uno se puede preguntar, ¿cómo es posible aguantar y no fallecer, no abandonar, no rendirse en el proceso? Porque yo le digo que esas cosas que Pablo pasó, yo no sé, pero yo creo que la primera de cambio, desde que me hubieran dado un par de latigazos, digo, abandono, abandono de lo que estaba haciendo. Lo vamos a ver en una de esas pruebas muchas que pasó, en tantas que él sufrió.
Y se encuentra en los capítulos 21, 23, 28, 27 y 28 del libro de los Hechos. No vamos a leerlo todo porque si no nos vamos a alargar mucho. Solo tocaremos algunos puntos, pero sí me gustaría que en casa pues leyeran la historia, para que profundicen un poco más, para que se vean verdaderamente y comprendan esta historia de parte de Pablo. En esta historia vamos a ver precisamente uno de sus naufragios. El 21 dice que Pablo llegó a Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Y él quería cumplir con ciertas cosas en Jerusalén, pero los judíos lo tomaron con intención de matarlo. Imagínense hasta el punto que lo tenían ya enfilado, que dice la palabra que un grupo de ellos prometieron ayuno hasta no darle muerte a Pablo. Mientras no lo matasen, no iban a volver a comer. A este punto era el odio que tenían los judíos hacia la figura de Pablo. Y llegaron los soldados en ese momento y se lo llevaron preso para que no lo pudieran matar de la violencia que habían cogido contra él. Y allí estaba, en prisión, otra vez, sin comerse, como dice el otro, y estaba otra vez en prisión. La prisión tuvo una visión que vamos a ver. Se encuentra en Hechos 23:11 y dice, esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo. Así como has sido testigo, mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Miren, este pasaje nos enseña o nos muestra cuatro cosas que son parte de una promesa que el Señor le estaba entregando en ese momento tan difícil a Pablo. Lo primero que podemos ver es que el Señor se le apareció, porque si usted cree que el Señor huye o lo deja o se aleja de usted en los momentos de prueba, déjeme decirle que eso es una mentira. Cuando está en dificultades, siempre Dios va a aparecer y tiene muchas formas de hacerlo. Puede hacerlo a través de sueños, a través de una palabra específica para nosotros o incluso por medio de otros hermanos. Puede hacerlo de múltiples formas. ¿Okay? Y así se va a revelar. Por eso a mí me trae seguridad, me trae calma, porque en el momento más difícil de Pablo, con los judíos buscándolo para matarlo, estando encarcelado, Jesús le dijo, estoy aquí para respaldarte. No te he abandonado, estoy aquí contigo, Pablo. Amén. Qué bueno es el Señor. La segunda es que el Señor no solo aparece, sino que le da una palabra de ánimo. Porque no sé si estás viendo esto como yo lo veo, pero a mí me criaron y me enseñaron de que Dios es lo que pasaba muchas veces, no me lo enseñaron de esta manera, y es que cuando Dios se te acercara, cuando Dios se te presentara, me iba a regañar, me iba a castigar, a veces por las actitudes o la situación que me encontrara, porque dejé de orar, porque dejé de leer la Biblia, porque estaba indiferente incluso con las cosas de Dios. Vemos como el Señor cuando se le aparece a Pablo, ¿qué fue lo primero que le dijo? Ten ánimo, ten ánimo. No llegó y le dijo, pero estás aquí porque hiciste esto. No, no, no. Ten ánimo, Pablo. Porque en medio de las pruebas, lo primero que se pierde, y hay que reconocerlo así, hermanos, es el ánimo. Si usted está pasando por las pruebas, sabe muy bien de lo que estoy hablando. Porque es así. Lo primero que nos viene es el desánimo a nuestras vidas. Por ejemplo, otra vez ir a la iglesia. ¿Para qué? Si Dios no responde después de tantos años pidiendo. ¿O no han escuchado eso muchas veces? Y la situación no mejora. Por eso lo primero que dice Jesús es a Pablo, ten ánimo, recobra lo que has perdido. La tercera cosa que vamos a ver es que Él sabe todo lo que hacemos por Él, todo lo que hacemos por Él, por amor a Él. Él lo que dice aquí es, así como has sido testigo mío aquí. En otras palabras, el Señor le está diciendo, yo sé lo que has hecho, yo sé lo que has hecho. Yo sé el sufrimiento que has pasado, yo sé que has predicado, yo sé que has compartido con otras personas de tu amor hacia mí. Y yo sé que hay gente que se ha puesto en contra de ti en este momento y que ese tiempo es muy difícil, porque es muy difícil.
Sé que te han dado la espalda, pero yo estoy contigo. Amén. Qué importante saber que Él está con nosotros. La cuarta es la promesa que allí no era el fin. Esa cárcel, ese lugar, no era el fin de Pablo. Porque tenía que ir, ¿dónde le dijo que tenía que ir? A predicar a Roma. Tenía que ir todavía a otro lugar. Ese no era su fin. Ahí no se iba a quedar. Ya que el Señor preparó ese lugar para que le predicara allí. Tenía que ir allí. Y eso me gusta porque quiere decir que Dios tiene planes para cada uno de nosotros en este lugar. Absolutamente para todos tiene planes Dios. Con propósitos diferentes para cada uno, pero tiene planes. Y me imagino que para Pablo escuchar estas palabras de parte de Dios fue un refrigerio para su alma. Le dio fuerzas para seguir adelante. Por eso cuando Dios le dé una promesa, debe escribirla. Tiene que leerla varios días, memorizarla y ponerla por oración, porque las situaciones de prueba que van a llegar, en ese momento tenemos que recordar la promesa de Dios para nuestras vidas. Porque después de esto, la Biblia sigue diciendo en esta historia que tuvo que ir primero a Félix de Cesarea, el gobernador de esa zona. Tuvo que ir después a donde Festo, tuvo que ir a donde el rey Agripa. 3 juicios más tuvo que aguantar. Pero lo que le dio ánimo para poder soportar todos estos juicios, todos estuvieran en su contra, fue la palabra del Señor. Ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, Pablo. Después de un tiempo, la Biblia sigue diciendo, llegó el día cuando zarpó hacia Italia. Ahora, no sé si se sentiría después de algunos días o tal vez varios meses, porque no sabemos exacto, fue un tiempo largo el que todavía estuvo desde la cárcel hasta que partió. Si sintió, pues, esa parte de alivio, de ver verdaderamente como Dios comienza a poner claridad en su vida, comienza que un día le dio, comienza a tomar forma. Por eso imaginemos la alegría de Pablo viendo que la promesa del Señor que le dio se estaba cumpliendo y llegó ese día que iba a zarpar hacia Italia. Por eso yo me pregunto a veces qué gozo es saber cuando vemos cumplidas las promesas de Dios en nuestra vida o cuando se van a cumplir las promesas de Dios en nuestra vida. La Biblia dice que lo metieron en el barco con los presos y tuvieron que navegar muchas veces con el viento en contra, con la lluvia, con fuerte oleaje y muchas cosas más. Por eso uno, para poder entender, debe meterse de lleno en lo que es esta historia y no solo quedarse con lo que dice el texto, porque si nos quedamos con lo que dice solamente el texto, veremos que sufrió un naufragio y al día siguiente estaba en Malta. Digamos, la estaba Malta. Entonces, no, no es así. La Biblia hay que ir por tiempo y ver qué pasó entre medio de esas cosas para entender que el Señor hizo de Pablo. Pero me gustaría poder mostrarle lo que Pablo estaba viviendo en ese momento. Tan difícil, y lo encontramos a partir del capítulo 27. Dice que se subieron al barco y el clima cada vez era más peligroso. Por eso me gustaría preguntar si usted ha tenido tiempos en su vida de climas peligrosos. Seguramente que sí. Situaciones que han cambiado de un momento a otro y fue cuando Pablo les advirtió si seguimos, porque si sigamos hacia adelante, vamos a tener verdaderamente problemas. Hechos 27 del 9 al 11 dice, ha pasado bastante tiempo. El clima se había puesto cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó eso con los oficiales. Le dijo, señores, creo que tenemos problemas más adelante, seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de carga y también riesgo de nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de las prisiones, de los prisioneros, le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Hermanos, qué importante es escuchar
la palabra que viene de parte de un hombre o de una mujer de Dios, nos puede evitar pasar por naufragios en nuestra vida. Porque el Señor usa personas para darnos advertencias, consejos, para no vernos en medio de un naufragio o no entrar en medio de esa tormenta que a veces nos encontramos. Sigue diciendo que el clima de un momento a otro cambió abruptamente. Y yo sé que está pasando, yo sé que lo que le está pasando a usted algunas veces, todo va bien, o a mí, a veces nos va todo bien, y de repente cambia el clima abruptamente, cambia la situación abruptamente. Usted, por ejemplo, lleva varios años trabajando en una empresa y llega de buena manera que lo llama y dice, se acabó la despedida, se acabó el trabajo. Cambia la situación que hasta ahora tenías, cambia total. Cuando tienes un problema en el cuerpo, no son buenos. El clima cambia abruptamente y piensas que se acabó la vida de un momento a otro. Porque es así. Donde sentíamos sanos, fuertes, felices, en un momento cambia el clima abruptamente. Y esto fue lo que le pasó a estos hombres. La Biblia dice que vino un viento huracanado, que los marineros no pudieron controlar el barco. Y así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Dejaron de pelear. Y yo tengo que reconocer, y hay que ser honesto, que muchas veces en medio de mis pruebas, la tormenta me ha llevado porque produce una situación incontrolable en mi vida. Y si usted ha pasado por algo así, no se sienta mal. Es normal. Hay cosas que vienen a nuestras vidas que por mucho que nos empeñemos, no podemos controlar. Y a veces tenemos que dejarnos llevar a ver dónde el Señor nos quiere llevar. Y la Biblia sigue describiendo esto, diciendo que al día siguiente era tanta la fuerza del bandaval que tuvieron que arrojar toda la mercancía por la borda. Y sigue diciendo que al día siguiente la tempestad era tan fuerte que ocultó el sol y las estrellas varios días hasta que se perdió toda esperanza. Y seguro que muchos de los que hemos pensado esto, ¿dónde está el sol en mi vida? ¿Dónde está Dios hasta el punto que perdemos toda esperanza? ¿O no les ha pasado nunca? Y les digo que hay momentos donde uno dice, de esta no salgo. Se acabó, hasta aquí llegué. La empresa va a quebrar, nos vamos a morir, esta persona no va a tener que pagar las deudas. Todas estas situaciones, hermanos, muchas veces, ¿qué hace? Que perdamos toda esperanza. A tal punto llegaron estos hombres que no querían ni siquiera comer, deprimidos, llevar esa situación tan difícil en la que se encontraban, porque habían perdido toda esperanza. Y en esa situación, probablemente muchas veces, algunos nos hayamos encontrado sin esperanza. Yo sé si después de la tremenda promesa que el Señor le había hecho a Pablo, ustedes imagínense esto, esta situación donde se encontraba Pablo. Y no sé si usted también se ha sentido así, pero yo sé que a veces tenemos problemas que nadie sabe. Nadie sabe, porque lo guardamos para nosotros. Y hay un dicho que dice que caras vemos, pero corazones no sabemos. Y hay veces que, como se suele decir aquí muchas veces, la procesión va por dentro. Y la verdad, no sé cómo vino esta mañana usted a la iglesia. La verdad que no sé, porque yo no conozco la vida de todo el mundo. ¿En qué situación está? Y seguro que en el tiempo que estuvimos en la alabanza, levantó las manos, adoró al Señor, se gozó. Pero la solución a su problema aún no está. La situación, la solución a su situación aún no está resuelta. Hermanos, las promesas de Dios quieren ser apagadas. Quieren ser apagadas en nuestra vida. Por las pruebas diarias, hasta llevarnos al punto de perder la confianza y toda esperanza en lo que el Señor nos ha prometido. Hermanos, siendo sincero, a mí hay momentos que no veo salidas en muchas situaciones.
y prefiero dejarme llevar por la tormenta. El Señor entiende de esto, sabe muy bien que hay veces que cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, nos podemos dejar llevar. Esa lo encontramos en la parábola, por ejemplo, del sembrador. Cuando el Señor dijo, en cuanto llegan, tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen, caen. Porque es así muchas veces, pasa. Esto nos dice que Jesús sabe lo que significa a veces las pruebas para nosotros. Que en medio de esas situaciones podemos negar hasta incluso de nuestra fe. O se piensan que no, nosotros somos a lo mejor más que Pedro. Pedro cuando negó a Cristo, Señor, jamás me tendrán que matar antes de yo negarte a ti. Y lo negó. Entonces, el Señor entiende que nosotros hay momentos que podemos pues colapsar, salir corriendo, que al final somos humanos y más débiles de lo que nos creemos muchas veces. Por eso a mí me gusta cuando el ángel de Dios se le aparece al Pablo en medio de ese barco. Y lo primero que le dice, no tengas temor. Porque al final el temor que llevamos dentro por naturaleza, con el cual debemos luchar diariamente y sacar de nuestras vidas. Porque es así. Y Pablo fue un hombre normal como usted y como yo. Él no fue un superhombre que el Señor puso aquí ni nada. Él era un hombre que padecía igual que nosotros y sufría igual que nosotros. El cual tuvo desánimo. Señor, al ángel para decirle, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Eso fue lo que le dijo el ángel estando dentro del barco. Ahora, yo no sé, sabe dónde vivía el César. El César vivía en Roma. ¿Qué quiero decirles con esto? Es que después de varios días de tormenta, sin ver el sol, sin ver la estrella, sin comer, el barco está desintegrando. Dios envió un ángel para alimentar la fe de Pablo y recordarle que en medio de esa tormenta, en medio de ese naufragio, Dios nunca lo va a abandonar. O cuando nos da la espalda, cuando no quiere saber nada de nosotros, incluso nuestros propios familiares, Él nos recogerá. Él siempre estará a nuestro lado. Así lo dice su palabra en Salmo 27, del 9 al 10. Dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ven, qué bueno es el Señor, hermanos. Qué bueno es. Ese es nuestro Dios. Él siempre estará con nosotros en medio de la tormenta. Por eso, por muy mal que te encuentres, recuerda que tienes un Dios que siempre estará contigo. Amén. Y ese ánimo al saber que Dios nos respalda en todos estos momentos, al igual que Pablo cuando recibió al ángel, debemos compartirlo con otros que seguramente también están naufragando en esta vida y darle ánimos para continuar. Eso fue lo que hizo Pablo con esta tripulación. Hechos 27-25 dijo, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Por eso debemos ser como Pablo, que en medio de la tormenta, por muy dura que la estemos pasando, por muy mal que la estemos pasando, tenemos que confiar en la promesa que Dios nos dio y que era tener que llegar, teníamos que llegar a Roma. ¿Y usted confía en la promesa que Dios le dio en su día o está pensando que el barco, su vida, se va a hundir? Yo, hermano, he decidido creerle a Dios, creer a su palabra, creer que Él trae bendiciones para mi hogar, para mi familia. Y lo creo y lo aferro en mi corazón, porque ese es el Dios en el cual yo creo y sirvo. A continuación, en Hechos del 28, del 1 al 6, sigue la historia diciendo, habiendo pasado todo esto, dice que una vez a salvo en la costa, nos enteramos que estábamos en la isla de Malta. Hermanos, naufragio que pasaron y el Señor los llevó a tierra firme.
De acuerdo que no es Roma, pero los llevó a tierra firme. Los sacó de ese naufragio. Quiere decir que ya estaban más cerca de esa promesa, del propósito de Dios para su vida, que era llegar a Roma. Sigue diciendo, la gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío, llovía, entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor mordió, le mordió la mano. Los habitantes de la isla, al ver a la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros, sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un Dios. Hermanos, uno lee esto y pone la situación de Pablo y tiene que pensar en, Señor, en serio, de verdad, latigazo, encarcelado, apedreado, naufragio y ahora una serpiente que me muerde la mano, una serpiente venenosa. ¿Pero qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo cuando yo siempre te he obedecido, siempre he sido fiel? Días en el mar sin comer, sin beber, sin ver el sol, sin ver las estrellas. ¿Qué te he hecho yo? Podría pensar Pablo perfectamente. Ya, ni te digo. ¿Qué pensaríamos? No puede haber un camino más fácil, sin tantas dificultades. Pareciera que Dios no fuera a cumplir la promesa en Dios. Por un lado, un naufragio, ahora una serpiente que le pica. Y me gustaría que nos fijásemos en la figura de esta serpiente. La Biblia representa a la serpiente, con la figura de la serpiente, a Satanás. Esto nos dice y nos muestra que Satanás va a interponerse entre usted y las promesas que Dios le dio, pero no quiere que se cumplan de ninguna manera. Es lo que busca Satanás en todo momento. Y va a usar azotes, cárceles, naufragios, pedradas, todo lo que sea necesario para que usted no llegue al lugar que tiene que llegar. Pero además de eso, cuando usted logra pasar todas esas pruebas que se le presentan en la vida, entonces el mismo enemigo va a venir a morderle, para inyectarle su veneno, como hizo la serpiente aquí. Y me gusta lo que vemos en esa parte de la porción de la palabra que dice que la serpiente huía del calor del propio fuego. Y eso es lo que hace Satanás. Huye de la presencia de Dios. Porque en la Biblia el fuego simboliza el Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos en medio de pruebas, como no estamos viendo su veneno, no debemos huir del fuego. No debemos huir de la presencia de Dios. Como estoy así de esta manera, ya no voy a la iglesia, o estoy cansado, hoy no voy. Hermanos, esto no es lo que quiere, esto es lo que quiere Satanás para nuestras vidas. Apartarnos del fuego que recibiremos cada vez que venimos a la iglesia. Por eso cuando la prueba llega a nuestra vida, es ese momento cuando más tenemos que venir a la iglesia, cuando más tenemos que aferrarnos al Señor. Para eso, para estar llenos de su palabra, de la bendición de compartir con los hermanos, incluso que puedan orar por nosotros cuando estamos pasando esa prueba. Eso aquí en la iglesia. Amén. Miren, cuando el enemigo no pudo hacer daño a Pablo con el veneno, con la crítica, cambió su estrategia. Dice, vamos a ver, porque este hombre le doy palo y con los palos consigo lo contrario. Dice, entonces lo empezó a exaltar. Pasó de la gente de pensar que era un asesino que estaba cosechando lo que había sembrado a decir, este es un Dios. Eso empezó la gente a decir. Por eso el enemigo va a intentar, por lo que sea, escacharnos, hundirnos lo más que podamos, pero si no puede con eso, cambia la estrategia y cree que somos más que otras personas, para que nos creamos que somos un Dios. Y eso es parte también de la prueba del enemigo en la vida. Y me gustaría recordarles que Pablo, junto con los otros hombres,
se quedó un periodo de 3 meses en la isla de Malta mientras naufragó. Y en ese tiempo, el Señor usó grandemente a Pablo allí. Dice que el jefe de la isla tenía a su padre enfermo de fiebre y dice que llamó a Pablo y Pablo oró por el padre y el padre fue sanado. Y acudió toda persona enferma de la isla a donde estaba Pablo y Pablo dice que imponía manos y eran todos sanados. Quiere decir que aún en medio de esa prueba, en medio de ese naufragio, el Señor usaba a Pablo para traer esperanza, para traer la palabra de salvación a otras personas. Y nosotros tenemos que ver eso, que en medio de nuestros naufragios, problemas, si tu confianza está puesta en Dios, aún en esas situaciones, Dios te usará para traer esperanza a otros. Porque aunque estás pasando por una enfermedad, por una mala situación económica, nosotros tenemos al Señor que no nos abandona, que no nos deja de acompañar en todo momento. Por eso imaginemos a esas personas que están pasando por un naufragio, por un mal momento y no tienen el respaldo de Dios en sus vidas. Debemos dar gracias de lo que recibimos de gracia, dice la palabra, para dar y compartir con otras personas de lo que el Señor nos da en nuestras vidas. Y termino con esto aquí. Vemos cómo el Señor cumple sus promesas. Amén. Hechos 28:16 dice, una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de su sueldo. Vemos cómo dice la palabra, una vez llegamos a Roma. La pregunta es, ¿quién le dijo Dios que iba a llegar a Roma? Vimos al principio de la palabra que el Señor fue el que le dijo que iba a llegar a Roma. Por eso les pregunto, ¿pasó por pruebas Pablo en todo este tiempo? Sí, y muchas, y muy duras. Pero cada prueba, lo que hizo en Pablo fue formar su resistencia, formar su carácter, estar convencido de que solo Dios podía mantenerlo. Y cuando nosotros llegamos a esa conclusión de que Dios es el que nos sostiene en todo momento, que es el que nos va a proteger en todo momento, nuestra confianza no tendrá límites. Por eso en esta mañana le tengo una buena noticia. Siempre vamos a tener pruebas. Es inevitable, siempre vamos a tener pruebas. Pero le digo una cosa, las pruebas son oportunidades para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Puede ser que su barco en esta mañana esté esperando, puede ser que a usted le hayan dicho que está enfermo y no hay sanidad y no hay cura. Pero yo les digo en esta mañana que la última palabra la tiene el Señor. Y debemos confiar ciegamente en que Él va a estar en todo momento con nosotros, en los momentos difíciles. ¿Por qué les digo eso? En, en el año 2019 fue el año donde yo sufrí el mayor naufragio en mi vida, la mayor prueba en mi vida. Y eso que no me tocó a mí, no me, sino a personas allegadas a mí, a mis seres queridos. En ese mismo año, mi padre detectaron un cáncer y en agosto de ese mismo año falleció. Y en ese mismo año, mi esposa también pasó por el mismo proceso, pero el Señor la sanó desde el primer día. ¿Qué quiero decir yo con esto? ¿Cómo puedes decir que en estos momentos de dificultad es cuando vemos verdaderamente reflejada la gloria de Dios en nuestras vidas? Yo vi reflejada la gloria de Dios en mi vida como nunca la había visto, porque fue la oportunidad en ese tiempo que mi padre aceptara al Señor. Fue un tiempo donde el Señor tuvo misericordia y gracia con mi padre para alcanzar la salvación. Y fue un tiempo donde vi la gracia y la misericordia con mi esposa, de cómo el Señor la sanó. Y todo en un mismo año, un naufragio duro. Pero esos naufragios, esas pruebas, son momentos donde vemos reflejada en nuestras vidas, la gloria de Dios.
Por eso le digo que Dios es más grande que lo que usted está viviendo ahora. De verdad. Y probablemente usted cree que no hay nada, no hay, pero llegaremos, al igual que Pablo, a Roma. Se lo digo de verdad, llegaremos a Roma. ¿Y cuál es esa Roma? Se pregunta usted. La Roma celestial, al estar en la misma presencia de Dios. Y esa promesa sí es de parte de Dios. Todos aquel que crea en Él, viviremos y estaremos en su misma presencia. Y eso mismo decía Pablo, ya estando en la prisión, cuando envió una carta a Timoteo, y es en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Hermanos, ¿ustedes saben lo que es decir, mi vida ha sido derramada como una ofrenda delante de Dios? Yo quiero llegar a la edad de Pablo, la edad anciana, si él lo permite, y poder decir, mi vida ha sido una ofrenda derramada delante de Dios. Porque sigue diciendo que se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Hermanos, por muy fuerte que sea la prueba, por muy difícil que lo vea en medio de su naufragio, permanezcamos agarrados a Dios, porque Él estará con nosotros en todo momento. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por traernos palabra de ánimo a nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias por mostrarnos que, aun por muy dura que sea la situación por la que estamos pasando, tú siempre estás con nosotros, Señor. Por eso en esta mañana te presentamos la vida de cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Las pruebas, las luchas, esos naufragios que puedan estar pasando, Señor Jesús. Porque tú ves, Señor, lo que nosotros no vemos, lo que está pasando en su corazón, ese sufrimiento, esas lágrimas, esa preocupación por los hijos que el amor está en situación que no debe estar, por esos hermanos que están en situaciones que no nos gustan, Señor. Las presentamos ante ti, Señor. Y sabemos que tú tienes cuidado de cada uno de ellos, Señor. Tú, Señor, te mueves a favor de tus hijos, Señor. Tú oyes cada una de sus súplicas, cada una de sus oraciones, Señor. Aunque a veces las dudas de pensar que no pasan ni de este techo, que no nos oyes, Señor. Pero sí, tú inclinas tu oído para escucharnos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que por muy mal que lo pasemos, por muy dura que podamos pensar que la situación ya no tiene remedio, tú estás a nuestro lado para darnos fuerza, para darnos esperanza, para darnos ánimo, Señor. Gracias, Señor, por todo esto, por las más cosas que has hecho en nuestra vida. Todo esto lo presentamos ante ti, mi Dios, en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén, Señor.